Se viene hablando hace mucho tiempo de una falla, de algo que está sucediendo en Santiago, algo que pone en riesgo a nuestra capital. Sabemos que Chile es un país sísmico, pero la falla de San Ramón o la falla de Ramón, ¿tiene algo en particular que decirnos? Mira la siguiente nota. Hace algunas semanas, Patricio Herman, presidente de la organización Defendamos la Ciudad, pedía encarecidamente a las autoridades que dieran a conocer un informe geológico en el cual se demostraba que la falla San Ramón estaba activa y que era un potencial lugar para que se diera un terremoto que alcanzaría la intensidad de 7,4 grados Richter. La verdad es que la importancia de este hallazgo en realidad es tremenda. Es muy difícil llegar a ver una falla inversa en terreno, incluso haciendo este tipo de estudios. Esta trinchera en particular lo que muestra es justamente la falla misma, llegando a la superficie. Yo creo que el informe salió por forceps. Todas las características que ahora se dieron a conocer hace 2 días atrás se debieron haber contemplado, yo le diría, a partir del año 1994, que fue el año en que empezó a tener vigencia el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. La falla San Ramón atraviesa 6 comunas de la capital: Vitacura, Las Condes, La Reina, La Florida, Peñalolén y Puente Alto. Tiene un largo aproximado de 25 kilómetros y cruza casi toda la zona oriente de Santiago. Sobre esta habitan unas 150.000 personas. Se encuentran construidas universidades, escuelas, jardines infantiles, una subestación eléctrica, el hospital de carabineros y un centro de energía nuclear. Me preocupa porque aquí igual hay varios niños, personas, y bueno, la información sobre la municipalidad es totalmente nula. La información la tenemos sobre la tele, sobre sismólogo, cosas así. Sí, pues es peligroso, harto peligroso, pues. Peligroso para la familia, para todos, pues. Nosotros sabemos de la falla San Ramón, pero ¿a dónde vamos a irnos? Tenemos que seguir acá nomás, que sea lo que Dios quiera. Súper peligroso porque todos sabemos que estamos muy mal informados, porque aquí debiera existir una información clara del municipio. Nosotros recién nos estamos informando, hay mucha energía acumulada y es tremendamente peligroso para todos nosotros. La falla San Ramón se encuentra a muy poca profundidad y si despertara podría ser altamente destructiva, abrupta y violenta. E incluso el terreno podría subir hasta 4 metros, por lo que la cantidad de vidas humanas que peligra es bastante alta. Esta falla tiene una expresión en superficie. O sea, este movimiento de los 2 cuerpos geológicos tiene una expresión en territorio que se manifiesta en una deformación de la superficie, que en el caso de la trinchera que nosotros analizamos fue de 4 metros. Puede ser más, en algunas partes ha sido de mucho más, puede ser un poco menos, pero aunque sea 1 metro, si aquí el piso se te levanta 1 metro respecto del otro, se destruye cualquier edificación. Al parecer la historia no basta. En 1647, a las 22:30 horas, la falla San Ramón mostró toda su fuerza. Se sintió el terremoto más destructivo en la historia de Santiago, con una magnitud estimada de 8,5 grados Richter y un saldo de 1/3 de la población muerta. A pesar del conocimiento que se tiene de este evento geológico, las autoridades nacionales y los municipios de las comunas afectadas nunca tomaron medidas para evitar grandes construcciones sobre la falla San Ramón. Algunos expertos llaman a la calma y aclaran que todo es información con fines científicos. Otros llaman a tomar medidas para estar atentos y así evitar un desastre mayor. ¿Qué pasa realmente con la falla de Ramón o de San Ramón? Lo vamos a conversar con Marcelo Lagos esta noche. Ya está Marcelo con nosotros. Gusto tenerte nuevamente acá en el programa. Buenas noches, sí. Marcelo, antes de entrar a saber de qué se trata, qué es una falla, los riesgos, los no riesgos y si esto se repite en otras partes del país, le voy a contar a usted que está en su casa que las selecciones son muy importantes en la vida. Vibramos con la selección chilena de fútbol, luchamos con ser seleccionados para un trabajo y nos sentimos muy orgullosos cuando formamos parte de una selección.
Ron Pampero te invita a ser parte de su selección. Ron Pampero Añejo Selección. El mejor ron para disfrutar en esas ocasiones especiales con tus mejores amigos. Un ron creado con los mejores ingredientes venezolanos para celebrar el nacimiento de la marca Pampero. ¿Por qué conformarse con cualquier ron cuando puede ser parte de nuestra selección? Deja de tomar simplemente ron, elige Ron Pampero Selección. Ganar medallas es también parte de la tradición. Y recuerda siempre beber con responsabilidad. Marcelo, partamos con el tema de la falla. ¿Qué es una falla? ¿Qué debemos entender por una falla? Yo creo que la gente sabe lo que es una falla. Si tienes una cañería de cobre y está goteando, hay una falla, ¿cierto? Hay una fractura, es una zona de debilidad, una discontinuidad. En un plano de roca sencillamente hay bloques y sencillamente con movimientos aparentes, y particularmente cuando hablamos de la falla de San Ramón estamos hablando de que entre la precordillera de los Andes y el Valle Central donde está Santiago de Chile tienen movimientos verticales en distintas direcciones. Digamos así, los Andes se levantan y el Valle Central se hunde. Ese proceso implica que en la zona de contacto, que es el pie de monte de la precordillera, sencillamente se manifiesta como una falla inversa, que no es como una falla de San Andrés, ¿cierto?, en San Francisco, o como la Liquiñe-Ofqui, ¿cierto?, que fue la que está esa. La Liquiñe-Ofqui parte más o menos en las cercanías del volcán Lonquimay y termina en el istmo de Ofqui, en la península de Taitao. Quizás alguna vez te tomaste un whisky con hielo milenario ahí en la laguna San Rafael, queda cerca de ahí. Y esa se mueve en el sentido, es transcurrente, se mueve así, ¿ok? No, pero la de acá es inversa, quiere decir que un bloque sube y un bloque baja, son fallas peligrosas y son fallas que ciertamente son muy interesantes de investigar. En la nota que veíamos recién, mientras vemos una gráfica del recorrido, son estos 25 kilómetros de extensión que tiene esta falla. Una de las especialistas que hablaba de la nota decía, claro, independientemente de la intensidad o la magnitud que tenga un movimiento sísmico originado por esta falla, el hecho de que se eleve 1 metro, eso significa que cualquier cosa que esté construido ahí va a perder estabilidad y por lo tanto es factible que se caiga. Es que sí, pero la verdad es que hay distintos escenarios. Un escenario es de que la falla se active, la falla está activa, ¿cierto? Tiene un pasado de movimientos, de deslizamientos, ¿cierto? Veíamos en las imágenes iniciales de que el geólogo Gabriel Vargas de la Universidad de Chile mostraba y que identificaron en terreno, ¿cierto?, en estas trincheras en profundidad, movimientos de hasta 4 metros. Pero una posibilidad es de que se active la falla y que sencillamente se manifieste en superficie y se suba un bloque, se monte uno sobre otro, 1 metro o 4 metros. Como puede ser también de que sencillamente sea un desplazamiento que no llega a superficie. Hay dos escenarios. Uno es el terremoto, sin deformación vertical en superficie, y otro escenario, que es el peor, digámoslo así, sería un terremoto con desplazamiento vertical en superficie, donde ciertamente, como decía la arquitecta Jimena Borges ahí en pantalla, sería mucho más complejo de abordar. Más catastrófico. Desde ya le digo a la gente que nos pueden empezar a mandar sus preguntas, las inquietudes que tengan ustedes, @mentiras_la_red, @mentiras_la_red, y con el gato Mentiras Verdaderas para poderlas ir canalizando también. Yo recuerdo que una vez en una de estas conversaciones que hemos tenido que tú dijiste que vivías ahí en el sector de la falla. Sí, y eso es interesante destacar. La verdad es que, primero que nada, todo esto hay que mirarlo en su justa medida y con perspectiva. Yo estoy tranquilo, y yo vivo quizás a 800 o 600 metros de la traza, donde lo más probable es que las aceleraciones van a ser muy intensas en un peor escenario, y yo sentiría probablemente un terremoto de intensidad 7, 8 sin ningún problema. La traza, digamos, que debería ser como la traza es como la proyección en superficie. Perfecto. Por donde pasa. Si lo pudiéramos dibujar, esa sería la traza. Claro, que más o menos entre los 600, 700 metros de altura, ¿cierto? Y que va bordeando el pie de monte, atravesando, ¿cierto?, como mencionaban, un número en comunas importante. ¿Por qué te fuiste a vivir ahí? Yo creo que más allá del por qué te fuiste y lo personal, es de que, mira, Chile tiene un pasado, ¿cierto?, de eventos naturales extremos. Quizás alguna vez te viste participando de iniciativas como Chile Ayuda a Chile. Sí, por cierto. ¿Cierto? Tenemos terremotos, tenemos inundaciones de ríos, tenemos terremotos blancos, tenemos tsunamis y frecuentemente estos eventos nos recuerdan de que son recurrentes y que cuando ocurren son o pueden ser altamente destructivos.
pero la verdad es que tenemos un pasado de también olvidar. Siempre olvidamos, nos cuesta rescatar lecciones. ¿Por qué vives ahí? Yo te podría preguntar, ¿por qué de vacaciones te vas a Maitencillo y arrendas una casa a orilla de playa, siendo que podría venir un tsunami? ¿Por qué vas a Pucón al casino si tienes un volcán que está activo y es el más peligroso de Sudamérica? En rigor, en este país particularmente y en muchos países del mundo, generalmente se subestiman los peligros. Se subestiman. Somos países muy reactivos porque hay desconocimiento. Pero lo interesante es de que el terremoto y tsunami del 2010 pusieron este tema en la testera. O sea, hoy día es tema. Claro. Hoy día los peligros naturales son tema y gran parte de la gente que trabaja en geociencias hoy día tiene una participación activa en los medios también. Este espacio que estamos compartiendo hoy día de alguna forma refleja ello. Y es bueno que estén pasando estas cosas, porque hoy día también la sociedad exige. La sociedad está informada. La sociedad se da cuenta de su nivel de exposición y quiere que las autoridades se ocupen. Por lo tanto, aparecen científicos, y ese trabajo científico alimenta tanto a las comunidades, pero también alimenta a la autoridad que dice debemos ocuparnos. Y de alguna forma surge esto que hoy día estamos discutiendo. Las autoridades se ocupan, ahí un vecino decía, nosotros nos enteramos a través de la tele, de los diarios y la MUNI no dice nada. Bueno, la verdad es que ¿cómo podemos disminuir los niveles de riesgo, cierto? Eso pasa principalmente hoy día por los instrumentos de planificación territorial. En Chile nosotros tenemos una ordenanza general de urbanismo y construcciones que indica en el artículo 2.1.17 de que todo plan regulador, hablemos a nivel comunal, debe tener un estudio fundado de riesgos. Y riesgos naturales principalmente, donde tú identifiques zonas no aptas para ser urbanizadas o zonas con restricción al desarrollo urbano, claro, diferenciado, sea por amenaza de inundaciones de ríos, por deslizamientos, derrumbes, terremotos, tsunamis, etcétera. Sin embargo, esos estudios de riesgo siempre han sido los hermanos pequeños de los planos reguladores, porque este tipo de estudios, trabajar en peligros naturales y realmente comprender riesgo, implica recursos económicos, recursos de horas hombre, horas mujer, importantes. La verdad es que es responsabilidad casi de Estado. Hoy día, este estudio que mencionaba en pantalla inicialmente, claro, que está la Universidad de Chile. Claro, la verdad es que lo hizo una consultora privada con apoyo de expertos de geología de la Universidad de Chile. Pero en rigor, ese estudio debería haber existido hace mucho tiempo, realizado por el Estado, claro, y las empresas y consultorías y estudios y centros de investigación que se dedican a planificar el territorio deberían tener los inputs para sencillamente tomar estos mapas de peligro, sea de inundación, de tsunami, de peligro volcánico, y tomar decisiones informadas. Pero lamentablemente tenemos un vacío gigantesco de mapeo de peligrosidad, sea cual sea el fenómeno natural extremo, y segundo, los pocos que existen no son vinculantes. Eso quiere decir que pesan menos que un candy. Claro, no obligan a nadie. No, por ejemplo, para el tsunami del 2010, muchas localidades costeras contaban con sus mapas de peligro de tsunami. Y con propiedad hace más de una década lo tenían. Pero en rigor, en la toma de decisiones de cómo ocupo o no ocupo el borde costero, nunca fueron importantes. O sea, aquí hay una cuestión, una desidia histórica también de las autoridades de no tomar el toro por las astas. Porque efectivamente, si por ejemplo, y mire, estoy leyendo esto que, a propósito de este estudio en la Universidad de Chile, dice acá que la Seremi de Vivienda de la Metropolitana, Marisol Rojas, aseguró que los antecedentes técnicos se difundirán al público, con ello se decidirá si se incorpora alguna modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Evidentemente, estamos hablando de una zona de 25 kilómetros en el pie de montaña que tiene un alto desarrollo. Se instalan universidades, se instalan estadios, se instalan poblaciones. Eso tiene un costo. Entonces parece que nadie quisiera asumir ese costo. Nadie quisiera decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a ser el que pone la cara para decir que no se construye más en esa zona porque hay un riesgo potencial. Es eso lo que falta, ¿no? Mira, yo creo que alguien no solamente piense en la pequeñez del cálculo matemático de la próxima elección, sino que mirara a largo plazo. Sí, yo creo que un poco de eso, pero también hay que destacar de que de alguna forma el terremoto y tsunami del 2010 cambiaron un poco las cosas. Hoy día, en la cantidad de estudios de riesgo que demanda el Estado, el gobierno, son gigantescos.
después del terremoto del 2010 y particularmente el tsunami, yo creo que el número de estudios de riesgos, particularmente en las costas de la región de Valparaíso, claro, Libertador Bernardo Higgins, Biobío, el Maule particularmente, se multiplicaron exponencialmente. Mira lo que tuvo que pasar para que ocurra. Sí, somos una sociedad reactiva, pero alguna vez tenemos que aprender. Y yo diría que hoy día estamos ocupados, pero ciertamente estamos ocupados porque hay una sensibilidad asociada a un evento que nos perturbó hace 2 años, claro, y con ello ciertamente la sensibilidad de todos, tanto del público en general como de las autoridades. Y este es el momento ciertamente para avanzar pasos gigantescos. Lo que dice la Seremi de Vivienda y Urbanismo es importante y hay que mirarlo también con perspectiva, pero también darle sus tiempos. Vamos a ver si incorporamos medidas para disminuir los niveles de exposición en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Y lo que tiene que pasar es que ciertamente estos estudios van a seguir profundizándose, hay que entender la peligrosidad en su real magnitud y ciertamente tenemos que tener normas que nos permitan aprender a convivir con este fenómeno geológico, claro, que nos va a acompañar por siempre, porque Santiago no se va a relocalizar. Mira, permíteme que te interrumpa porque acá hay 2 preguntas que se repiten y he leído por ahí también. Navia Valenzuela, Marcela Araya y Toti, que preguntan, a propósito de algo que salió también en las noticias, que decían que de llegar a ocurrir, vámonos a la pizarra, para poder explicar de esta manera, que decían hace poco que de llegar a ocurrir algo ahí en supongamos que esta es la falla, ¿ya?, la intensidad se va disipando rápidamente a medida que nos alejamos de eso. Absolutamente. ¿Tú nos podrías explicar, por ejemplo, si esta es la zona de Peñalolén, La Reina, y acá tenemos, no sé, Pudahuel, San Bernardo, ¿qué tan rápido se va disipando? Bueno, primero que nada, destaquemos de que este es el este, ¿cierto? Hacia aquí nos vamos hacia Argentina, ¿cierto? Claro. Y aquí vamos hacia el poniente, ¿cierto? Claro. Hacia el oeste. La verdad es que acá lo que ocurre es de que esto si hago un corte aquí, esto es así, ciertamente, es así, y esto es, ¿cierto? Entonces este bloque baja y este bloque sube, ¿ya? Claro. Esto es, y aquí hacia allá es el este y hacia acá es el poniente, ¿cierto? El oeste. Ahora, la parte donde primero que nada, hay distintos tipos de terremotos en Chile. ¿Ya? Tenemos los terremotos, si miramos un mapa de Chile, tenemos los terremotos costeros, claro, que son los terremotos interplaca, que son muy superficiales, que son muy fuertes, son los que alcanzan las mayores magnitudes, como el terremoto de 1960, como el terremoto del 2010, como el terremoto de Tocopilla el 2007, perfecto, terremotos interplaca, en zona de contacto de placas. Luego hay unos que son muy profundos, que son los intraplaca, que son al interior de la placa, perfecto, en profundidad de la Nazca. Y luego tenemos unos terremotos que son muy superficiales, que si voy a hacer un corte acá, más o menos. Entonces tenemos acá, en esta zona, ¿cierto? Si hacemos el nivel del mar acá, tenemos los terremotos en este segmento, ¿cierto? En la zona de contacto de placas, están en contacto acá, la sudamericana con la placa de Nazca, ¿cierto? Estos son los interplacas en contacto. Los intraplacas son en esta zona. Perfecto. Estos son un tipo, estos son otro tipo, muy profundos, pero también complejos, y luego están terremotos que son de tipo cortical, que son como los de la falla de San Ramón, perfecto, que son muy superficiales y que son de impulso, pero que rápidamente se atenúan a partir de la zona epicentral. Perfecto. Por lo tanto, en este caso, por el tipo de fallamiento inverso, ¿cierto?, es mucho más intenso hacia el bloque que se levanta, hacia la cordillera, hacia acá es más intenso, y es menos intenso, digámoslo, hacia Santiago de Chile, perfecto, lo urbano. La verdad es que en un peor escenario que rompa todo el segmento, estamos hablando de casi 25, 30 kilómetros, hablemos de unos 10 kilómetros donde las intensidades van a ser importantes. Incluso las aceleraciones máximas en superficie son mayores que las que exige la norma para la zona de Santiago, y es por ello que es necesario de que tengamos una norma técnica para falla activa. Cuando tú dices eso, te refieres a que en el caso de un peor escenario, de aquí a 10 kilómetros para acá, puede ser tan fuerte que supere la norma sísmica a nivel de construcción. En la zona donde está Santiago, sí. 10 kilómetros. Pero estamos hablando de que en un peor escenario. Claro, 10 kilómetros serían hasta dónde más o menos, así como para hacerse una idea. A ver, depende, no sé. No alcanza a llegar al centro, ¿no?
No, sí. ¿Centro Santiago? Sí. Pero no va a llegar hasta Pudahuel, pero lo vamos a sentir todos, ciertamente. Claro. Sí. El terremoto de las Melosas, por ejemplo, en 1958, que fue en San José de Maipo, tuvo una intensidad, fue muy localizado, pero tuvo una intensidad 9 en la escala modificada de Mercalli. Fue muy intenso, muy fuerte, pero rápidamente se atenúa y tuvo 4 víctimas y fue importante. La verdad es que son eventos, independiente que la magnitud sea más o menos 6.5, nunca sobrepasan 7 punto algo, ¿cierto? Claro. Pero son tan superficiales que son muy intensos. Ahora, hay que entenderlo, y por eso digo en su justa medida, porque los trabajos que se están haciendo en la falla de San Ramón indican que el último evento ocurrió hace aproximadamente 8.000 años. 8.000 años. 8.000 años. Eso quiere decir que es una falla activa. Una falla activa se define como una falla que ha tenido algún tipo, un terremoto, movimientos, en los últimos 10.000 años. Perfecto. El Holoceno, que se llama en geología. Por lo tanto, está activa. Nadie puede decir que la falla no está activa. Eso ha sido publicado por anticipación y confirmado con los trabajos realizados en este estudio solicitado por la Seremi en Minbu de la región metropolitana. Y el escenario, pero fue hace 8.000 años. Hay que seguir avanzando y seguir investigando, porque independiente de que esté activa, si la recurrencia, para hacer un análisis realmente de la peligrosidad, yo tengo que entender cuál es la probabilidad también de que ocurra un evento. Porque si los eventos ocurren cada 8.000 años, la verdad es que el peligro disminuye, pero realmente hay que entenderlo eso, y eso implica seguir profundizando en profundidad. Porque este es cada 8.000 años, ¿qué pasaba en Chile hace 8.000 años? No, claro. No. Con suerte nuestros antepasados andaban con un taparrabo, con suerte. Por lo tanto, la única forma de entender el pasado de la falla de San Ramón es mediante estudios paleosísmicos. Paleo, sin historia, antes de la escritura, antes de la llegada de los hispanoeuropeos, antes, y eso se logra mediante excavaciones, trincheras como las que veíamos al principio, donde los geocientíficos están trabajando en excavaciones. Mediante excavaciones en profundidad, yo puedo ver cuántos eventos han ocurrido en la prehistoria. ¿En los estratos de la...? Claro, ¿sí? Como una torta de mil hojas. Tu mamá quizás alguna vez te ha hecho una rica torta de mil hojas, ¿cierto? Claro. Y eso implica que esta es una torta de mil hojas, ¿cierto? Hay capas. Y en rigor estas capas representan en el pie de monte de Santiago, ¿cierto? Donde aumenta la pendiente, una serie de flujos de detritos, aluviones que van de alguna forma depositando y generando capas. Generalmente cuando hacen excavaciones acá en la zona central vemos estos bolones, claro, distintas capas de distintos tamaños y dimensiones. Son una historia de eventos. Si tengo una falla acá, sencillamente, y este bloque, por ejemplo, este sube y este bloque baja, lo que va a pasar acá, sencillamente, voy a usar los recursos de mentiras verdaderas, ¿cierto? Sencillamente, esto se me desfasa, ¿cierto? Claro. Y me queda desfasado. Entonces, esto se movió. Claro. ¿Cierto? Se movió, ¿ok? En rigor, el 1 iba con el 1, el 2 iba con el 2 y el 3 iba con el 3. Pero en rigor ahora no calzan. Claro. Esto es lo que se veía en terreno. En terreno, mediante las trincheras, tú tratas de buscar estos movimientos, estos deslizamientos y inferir qué distancia hay entre este y este. Y lo que se midió en estas excavaciones fue que en algunos lugares vieron desplazamientos de 1 metro y en algunos lugares de hasta 4.5 metros. Perfecto. Si yo me doy más o menos en un peor escenario o en un evento, en un peor escenario, una longitud de ruptura desde más o menos el río Mapocho hasta el río Maipo de unos 30 kilómetros, por un ancho de unos 30 kilómetros, por un desplazamiento de 4 metros y con otros parámetros, yo puedo estimar una magnitud. Y eso me da más o menos 7.4 sin ningún problema. Perfecto. Pero si la falla se desplaza a 1 metro, me da un 6.9. Y en eso se basa en rigor este enfoque, pero también hay que entenderlo. Como tú me decías, ¿tú vives ahí? Sí, yo vivo ahí y realmente estoy tranquilo. Porque esto hay que seguir profundizando. Y esto es relevante y importante porque ciertamente acá se ve cómo el trabajo científico, porque el trabajo, este estudio la falla de San Ramón se viene investigando hace más de una década. Y demoró mucho tiempo la ciencia en llegar a hacer el ruido necesario para que la comunidad y la autoridad te observen, claro, te escuchen, te contraten y se tomen decisiones. Entonces, están pasando cosas relevantes y interesantes. Entonces, ese paso de la ciencia y que llegue al mundo real, ese es un paso que hay que destacarlo. Mira, aquí pregunta el Sauce, me acabo de comprar una casa en el sector. ¿Me conviene? ¿Me arrepiento? ¿Qué hago?
Bueno, yo se la compro, la verdad es que mira, la verdad es que yo vivo en la zona más peligrosa, como mucha gente en Santiago. Mis hijos van a un colegio en las cercanías y estoy absolutamente... Pero lo que entiendo es que da lo mismo si estás ahí, estás más allá, más acá. No, ciertamente si yo estoy más cerca y en el peor escenario se activa y hay un terremoto, yo lo voy a sentir más intenso. Ya. Pero estamos en el país más sísmico, uno de los más sísmicos del mundo, y hay que aprender a convivir con el riesgo. Mira, esto es lo mismo que le pasa a la gente que vive en el norte de Chile. Permanentemente hablamos de que viene un terremoto para el norte de Chile, de que viene un tsunami. Yo invito y lo que está sintiendo hoy día la gente que vive cercana a la falla de San Ramón es lo mismo que permanentemente y todos los días sienten nuestros compatriotas en el norte de Chile, donde los bombardeamos de que una ola los va a borrar del mapa, de que un terremoto gigante, y esos estados de angustia claramente afectan tu calidad de vida. Hoy día eso está pasando también acá, pero a diferencia, la gente en el norte de Chile está ocupada del tema, está preparada, ¿cierto? Permanentemente actividades, simulacros, etcétera. Hoy día se está detectando, se está confirmando de que esta falla cambia el escenario de peligro sísmico para la cuenca de Santiago y debemos ocuparnos. No basta con preocuparnos. Otra noticia que ha llamado mucho la atención es una que se conoció en las últimas horas, que dice que más de 120 sitios ubicados entre La Calera, Quinta Región y Valdivia, en la 14ª, se licuaron con el terremoto del 27 de febrero del 2010. Es decir, que el terreno sólido sobre el cual estaban construidos los edificios, carreteras y casas, se ablandaron. ¿Qué significa que un terreno se licúe y por qué pasa eso? Bueno, eso generalmente pasa con los terremotos. Yo no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver en terreno después del 2010, pero uno los observa, incluso en terreno aparecen unas especies de volcanes de arena, producto de que sencillamente en zonas de suelos relativamente jóvenes, hablemos de suelos de los últimos miles de años, donde generalmente predominan arenas, por ejemplo, por decirlo así, donde tengo el nivel de freático, las aguas subterráneas cercanas o muy someras, muy cercanas a la superficie, ocurre de que el movimiento, dependiendo de la duración del terremoto y estos materiales sencillamente se licúan, sino que la arena pasa a comportarse como un líquido. Perfecto. Y hace de que estructuras puedan sencillamente colapsar o sencillamente si encuentran una zona de debilidad salir disparados hacia la superficie como pequeños geysers, digamos así, volcanes, y la arena queda esparcida ahí, y son fenómenos muy interesantes y comunes. La licuefacción por terremotos es compleja también y ocurre en Japón, por ejemplo, ahora para el 11 de marzo del 2011, yo creo que la licuefacción fue un fenómeno que vimos en muchas imágenes y videos porque ciertamente se asocia a grandes terremotos, sobre todo de subducción. Si yo me voy a vivir en una zona de terrenos relativamente jóvenes, como dices tú, que son factibles de una licuefacción, ¿me tengo que fijar en algo? ¿Tengo que estar más atento al nivel de construcción? Mira, la verdad es que esa exigencia debería tener la constructora, ¿cierto?, que se ocupa de definir la localización, y eso debería ser fiscalizado por una dirección de obras de la respectiva municipalidad, de modo que tú tengas las garantías de que eso se va a minimizar o no va a ocurrir. Pero ocurre. Ten en cuenta que para el terremoto de 1985 tuvimos varios edificios acá en el borde de Reñaca que se nos ladearon. Esos son fenómenos asociados también a la licuefacción. Sencillamente los cimientos se ven sencillamente como un líquido, sencillamente se comporta la superficie y sencillamente ocurre lo que vimos en esa oportunidad. Yo diría que generalmente nuestras construcciones se ocupan de ello, pero claramente el nivel de la fiscalización siempre puede ir mejorando y perfeccionándose. Mira, por acá también a través del mail, porque a través del mail también hacen muchas preguntas, la gente, mentirasverdaderas@lared.cl, mentirasverdaderas@lared.cl, por acá, esto que tiene que ver a propósito de los riesgos asociados a los lugares donde nos movemos todos en general. No sé si será de tu especialidad, pero tiene algo que ver. Dice que un informe elaborado por expertos en seguridad determinó que el Mall Costanera Center no está capacitado para efectuar una gran evacuación en caso de sismo o incendio. Esto lo informa Radio Bio Bio. Dice que con la intención de medir el grado de preparación que cuenta el mall para enfrentar situaciones de emergencia, la vicepresidencia del Senado le encargó al experto en riesgos internacional Rodrigo Rebeco efectuar un completo análisis del centro comercial en este aspecto. Tras meses de estudio,
3 meses de estudio, lo acaban de inaugurar. El hombre, que también participó activamente en el rescate de los 33 mineros de Atacama, evidenció falta de señalización clara, falta de rigurosidad en la ubicación de extintores, vías de escape obstruidas, ausencia de capacitación en el personal y la falta de apoyo en la pasarela peatonal ubicada frente a la intersección de las calles Vitacura con Holanda. Rebeco concluyó en su informe que Costanera Center es un coloso en términos de infraestructura, sin embargo no está capacitado para efectuar una grave evacuación en situaciones de emergencia. Ya. Bueno, sí, ciertamente no soy experto en manejo de ese tipo de emergencia, pero lo que el precedente está ahí, que se pidió un estudio. En rigor, esto debería ser por defecto, o sea, toda estructura, antes de darle el visto bueno, todo centro que convoque multitudes, estadios, malls. Yo pensé que lo sabían. Eso es parte de. La verdad es que a veces, incluso Bomberos lo hace, por iniciativas propias de ellos, pero en rigor ciertamente necesitamos un rayado de cancha para ello. Experiencias, ejemplos podríamos dictar muchos acá, donde el tema es complejo. Sí. Porque yo entendía que efectivamente había que tener como el visto bueno de bomberos, el visto bueno, así como las SEC te revisan las instalaciones del Calefón y eso. Me imaginaba yo que también en lugares donde acude mucha gente deberán tener algún tipo de norma que cumplen. Sí, hay ciertos estándares mínimos, pero la verdad es que hay varios temas pendientes y eso lo vemos. La verdad es que ejemplos sobran. Yo creo que en el tema de la gestión del riesgo, la gestión del riesgo de desastres, hoy día Chile, el evento del 2010, es un antes y un después. Y están apareciendo una serie de debilidades que deben ser fortalecidas. Porque no siempre vamos a tener tanta suerte como para el 2010, que solamente tuvimos, lamentablemente, cerca de 550 víctimas. Un próximo evento puede ocurrir en otras circunstancias, con un estadio lleno, con un recital en la playa, etcétera, y el número de víctimas pueden ser miles de inocentes. Y yo no sé si la gente sabe lo que habrá que hacer en esos casos, porque sabemos que pueden ocurrir, pero nunca nos ponemos en el peor de los escenarios. Como siempre, muchas gracias y siempre es un placer. La idea no es asustar a nadie, insistimos con esto, sino que es simplemente recordarle que estamos en uno de los países más sísmicos del mundo y tenemos que estar ojo al charqui.